Buenas noches a todos. Realmente es un gozo para mí estar con ustedes. No sé por qué me dan los horarios más difíciles. Parece que es que se quieren burlar de mí o algo así por el estilo. Vamos a ver cómo le va a José en este horario que es difícil. Realmente es un gozo. Ha pasado un año desde la pasada conferencia. En un año muchas cosas han cambiado. Tengo menos pelo en la cabeza y más pelo en las orejas. Pero el Señor sigue siendo el mismo. Y su evangelio continúa transformando nuestras vidas y dándonos gracia. Quería mostrar una foto de mi familia, si la tienen. Esta es mi familia. Y la razón que me gusta mostrar la foto de mi familia es que a mí me toca la parte fácil. A mí me toca montarme en un avión, venir emocionado, compartir con personas, conocer gente. Mi esposa se queda fielmente sirviendo al Señor, pero se queda sirviendo al Señor en casa con mis niños. Mi esposa Katy, de 20 años, mi hijo Joey, de 12 años, y mi hija Yanel, de 11 años. Y yo digo que si usted ve a mi esposa, debe pensar que tengo algún tipo de credibilidad en hablar, porque si la convencí a ella de casarse conmigo, debo tener algún tipo de credibilidad. Así que la utilizo como una forma de que ustedes piensen que tengo la habilidad de convencer personas. Pueden cambiar la foto, aunque sé que es un castigo para ustedes tener que ver mi cara y ver mi cara también allá. Así que, en verdad que oren. En verdad siempre oren, pero a esta hora, mis hermanos, en la costa del este ya yo estoy durmiendo. Yo soy como los viejitos. A las 10 de la noche estamos en la cama y ya es la hora de dormir para mí, pero realmente es muy emocionado de poder predicar la palabra del Señor. Y por último, estoy un poco confundido. ¿Tengo que decir vos o puedo decir tú? Como quieras. Vamos a comenzar orando y si pueden ir abriendo sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 6, actually, vamos a empezar en el capítulo 5. Y yo pienso que el reto es que es un pasaje tan claro desde mi perspectiva, que en cierta forma lo que tenemos que hacer es simplemente leerlo, pero yo sé que no me trajeron desde Washington para solamente leer un pasaje. Pero vamos a ir a través de todo Romanos 6 y vamos a comenzar orando. Señor, tú eres bueno. Cuán bondadoso eres tú, Señor, que nos salvas, nos rescatas de nuestro pecado, nos permites ser parte de tu familia. No solamente esto, nos da una nueva identidad y te acercas a nosotros y vivimos en unión contigo. Y la realidad de tu cercanía, de nuestra unión con tu Hijo, nos da esperanza de poder ser transformados y poder perseguir la santidad. Que nunca deseemos cambiarnos nosotros, sino que sea el observar la gloria de Jesús, el que ilumine nuestras vidas al ver el glorioso Salvador y que por medio de su gloria seamos transformados. Esta es nuestra oración, Señor, ser más como tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En verdad fui muy ayudado por Greg cuando estaba mostrando este momento de que nadie ha visto a Dios, pero la forma que vemos a Dios es por medio de la persona de Jesús. Y uno de mis pasajes favoritos es Isaías 6. Y una de las cosas que me encanta de Isaías 6 es que yo pienso que Isaías 6 está ahí para mostrarnos por qué Isaías era diferente al pueblo de Israel. Hay un aspecto que nos muestra la santidad de Dios, pero desde mi perspectiva nos muestra la santidad de Dios para mostrarnos de que en medio de un pueblo pecaminoso había alguien diferente. ¿Y por qué él fue diferente? Porque vio la gloria del Señor. Y en Juan capítulo 12 vemos claramente, y algo que me ayudó cuando Greg lo estaba diciendo, dice que Isaías a quien vio fue a Jesús. Por eso fue que no murió, porque vio la gloria del Señor reflejada en la persona de Jesús. Y esa es nuestra única esperanza, la cercanía de Dios transformándonos a nosotros, cambiándonos por medio del milagro de estar unidos con Él. El 21 de octubre de 1966, en la ciudad de Aberfan, en Inglaterra, hubo una desgracia donde unas montañas de desperdicio de carbón, de una mina de carbón, se derrumbaron y cayeron en el poblado de Aberfan. 144 personas murieron.
De esas 116 fueron niños que estaban en una escuela secundaria que vino este deslizamiento y entró y mató a todos estos niños. Se formó una gran crisis en Inglaterra y el primer ministro de apellido Wilson va al área y todo el mundo estaba, como pueden imaginarse, muy dolidos y movidos por la situación donde los padres mismos estaban escarbando este desperdicio para poder encontrar los cuerpos de estos niños. Hubo un entierro común donde casi 100 de los niños fueron enterrados en una fosa en forma de cruz y pudieron todos los ataúdes uno detrás del otro. Y en medio de esto, el primer ministro va donde la reina Isabel y le dice: usted debe ir a visitar esta área. Y ella se niega y vez tras vez, en una semana, él le continúa diciendo: yo creo que sería apropiado que usted fuera a poder ayudar con su presencia en esta área. Y lo que la reina Isabel decía es: mi presencia, en vez de ayudar, lo que va a traer es más dificultad, porque hay que mover seguridad y en lugar de ayudar a los rescatistas, mi presencia va a ser una de dificultad. Y en un momento la reina le pregunta al primer ministro Wilson: ¿qué podría yo hacer allí? Y él les dice: pudieras con tu presencia consolarlos. Y ella dice que no sabía cómo hacer eso. Contrario a la reina Isabel, soberana de Inglaterra, que no sabe cómo consolar a sus súbditos, nosotros tenemos un Dios muy cercano. Un soberano muy cercano que nos consuela con su presencia, y más que nos consuela, es quien nos ayuda. Y en nuestra lucha contra el pecado, el soberano Dios no está lejos. En nuestra lucha contra el pecado, el soberano Dios está cerca de nosotros para ayudarnos a poder movernos hacia adelante al parecernos más a la persona de Jesús. Hermanos, la cercanía de Cristo, la cercanía del soberano es quien nos impulsa a la santificación. La cercanía de Él en nuestras vidas, el milagro de la unión y la adopción con Jesús y somos parte de su familia, es lo que nos impulsa y lo que transforma. El milagro que ha hecho el Señor es la esperanza que tenemos para poder ser diferentes. Nunca podemos ser transformados por autodeterminación, porque simplemente nos lo proponemos. Tiene que suceder algo en nosotros. Y lo que sucede es que el soberano no está distante y está junto a nosotros para ayudarnos e impulsarnos en este caminar necesario de la santificación. Hermanos, la gracia es un impulso para la santidad, no es una excusa para pecar. Yo quiero que ustedes se lleven algo en el día de hoy, es que la gracia es un impulso para la santidad, es aquel combustible que nos mueve a ser más como el Señor y no es una excusa para pecar. El hecho de que saber que nuestros pecados pasados, presentes y futuros, si estamos en Jesús, están ya perdonados, jamás debe ser una excusa para pecar. Al contrario, debe ser un impulso hacia la santidad. Aquellos que hemos sido salvados, que hemos sido justificados, anhelamos la justicia ya ahora en nuestras vidas. Y porque nuestro deseo es vivir en justicia eterna, en la cercanía del justo, deseamos que esa justicia ya esté cerca, porque Él está cerca. Él está con nosotros. Así que, hermanos, Dios no solo nos regala el cielo, Él nos da junto a eso el poder para ir siendo transformados y tener una nueva identidad, donde ya no somos esclavos del pecado. Así que en la noche de hoy vamos a ir leyendo todo este pasaje, empezando en Romanos 5:19, y trataremos por medio de la ayuda del Espíritu Santo poder explicar el mismo. Cada vez que yo lea una porción de esta escritura, recuerden algo: es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Esta es la inspirada y perfecta palabra revelada de nuestro Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Romanos 5:19, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para así como el pecado reinó en la muerte,
Así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, el evangelio de la gracia, cuando es predicado correctamente, es escandaloso. Es escandaloso porque nos presenta esta realidad que nuestros pecados son completamente perdonados, que somos completamente justificados, que todas nuestras transgresiones han sido eliminadas, han sido pagadas por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Y si la paga del pecado es muerte, eso es lo que nosotros merecemos, eso es lo que sería justo que Dios nos diera. Pero por su misericordia, Dios nos da lo que no nos merecemos. Es algo escandaloso. Nos da vida eterna, perdón de todas nuestras transgresiones. El regalo de la salvación es la vida eterna. Y Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Hijo de Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, el regalo de la vida eterna no es simplemente este hecho de que nos libraremos del infierno. El regalo de la vida eterna es que conocemos la vida eterna, que es Jesús mismo. Él viene a ser aquello que viene a transformar nuestras vidas, y es la vida eterna misma. Y viene a ser parte de nosotros. Así que, hermanos, el cristianismo no es acerca de una autotransformación, no es un programa de mejoramiento personal. No es que voy a traer a mis chicos a la iglesia porque no quiero que salgan parte de una ganga, o quiero que sean drogadictos o que terminen vendiendo drogas. Si tú quieres eso para tus hijos, llévalos a los Boys Club of America o ponlos a jugar deportes. A la iglesia lo que deseamos es que el evangelio transforme sus vidas, que conozcan el verdadero Dios, y no simplemente que sean buenos, sino que personas malas y pecadoras se confronten con las verdades del evangelio y sean transformadas por él mismo. Hermanos, el cristianismo es morir con Cristo para vivir con él. Y una de las cosas que padecí en ocasiones es que por el evangelio de la gracia, si hablamos de obediencia, rápido te quieren poner el sello de legalista. Si hablamos de obedecer la palabra del Señor, no, estamos en la gracia. Te estás poniendo como antes cuando eras pentecostalito. Si hablamos de obediencia, rápido nos quieren poner ese sello, hermanos. Y lo que vemos en las Escrituras es que aquel Dios que nos salvó nos impulsa a la obediencia, porque es parte ahora de nuestra identidad y es parte de nuestro cuidado. Uno de mis pasajes favoritos para ver esto es en Deuteronomio 6. El verso 20 le dice, ¿por qué debemos de estudiar todas estas cosas? Este es el pasaje que dice, en la mañana, en la tarde, en el camino, habla de las verdades de la ley. ¿Y por qué hemos de hablar de estas cosas? Dice, si un día te preguntaran tus hijos, ¿por qué tenemos todos estos estatutos? La pregunta es simplemente esta, ¿por qué tenemos tantos mandamientos? ¿Qué tú le contestarías a tus hijos? No, es que tenemos que portarnos bien. Es que necesitamos estar bien con Chubito. Es que necesitamos que acumular puntos con el de arriba. Y la respuesta en Deuteronomio 6 es, entonces dirás a tus hijos, ¿por qué tenemos estatutos? Y esto es lo que le dirías a tus hijos si eras un israelita. Éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Lo que está diciendo, porque Él nos liberó, ahora una de las marcas de que somos sus hijos es que Él nos guía y nos dice qué es bien y qué es mal. Si no tuviésemos mandamientos que obedecer, no fuéramos hijos, no fuéramos salvados, porque no pudiéramos seguirlo, porque no tuviésemos el poder para seguirlo por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo. Así que, hermanos, obediencia no es religiosidad simplemente para sentirme bien. La obediencia que sale de aquel que entiende que ha sido rescatado de la muerte es aquello que sale del deleite de haber sido hecho parte de la familia del Señor y que queremos ser como nuestro Padre. Hermanos, la ley fue puesta, como dice el texto que acabamos de ver, para que abundara la gracia.
La ley revela el pecado, la ley es buena. El problema somos nosotros que deseamos romperlo. ¿Quiénes son padres aquí? ¿Usted quiere que su hijo no haga algo? Dígale que no lo haga. Hay algo que cuando nos dicen no hagas algo se hace como que más atractivo, porque eso está en nosotros, que queremos quebrantar aquello que no podemos hacer. Y eso lo que nos debe llevar es que la ley me dice que necesito la gracia, que necesito un Salvador, porque mi naturaleza es aquella de corromper y quebrantar aquello que Dios desea que yo haga. Así que, hermanos, el Evangelio nunca nos debe llevar a la anarquía moral. El Evangelio nunca debe ser una excusa de decir, puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Por qué? Porque todos mis pecados son perdonados. Nunca nos debe llevar a eso. Debe ser más y más un deseo de servir a Dios y deseo ser más similar a Dios. Hermano, yo estoy convencido de esto. Vivimos atados al pecado porque no creemos las verdades del Evangelio y lo que eso dice acerca de nosotros. Que somos adoptados, que somos sus hijos, que somos perdonados, que ya no somos esclavos. Y tenemos que creer nuestra identidad, lo que somos ahora. Y el Evangelio, hermano, nos transforma y nos lleva de ser esclavos del pecado a tener una vida eterna. Hermano, si tú no deseas santificación hoy, eso significa que no eres heredero del cielo mañana. Porque aquellos que anhelan el cielo mañana desean experimentar el cielo en sus vidas hoy. No porque sea por obras, pero la santificación es la evidencia del trabajo del cielo en ti. Cuando digo el cielo, es la presencia de nuestro Señor en medio de nosotros. Así que, hermanos, que el saber que somos libres nos libera del dominio del pecado. La gracia es un impulso para la santidad, no una excusa para pecar. Número 1, vamos a ver si continuaremos en pecado. La pregunta es, continuaremos en pecado, verso número 1. ¿Qué diremos entonces? Del capítulo 6. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, Pablo está anticipando lo que estamos por pensar. Nuestro hijo está en grado 7 y estamos enseñándole a escribir ensayos de refutar ideas. Y parte de lo que tú haces cuando estás escribiendo un ensayo para refutar ideas es pensar qué está pensando la otra persona que tú quieres refutarle. Y Pablo hace esto aquí. Él presenta el glorioso evangelio de la gracia. Él presenta cómo somos salvos por lo que Jesús hace por nosotros. Primero el libro de Romanos comienza diciéndonos que todos merecemos la muerte, que nadie tiene excusa, pero luego nos presenta la gloriosa verdad de la santificación, de la justificación por medio de la fe. Y la conclusión lógica de cualquier persona es tremendo. Vamos a pecar para que la gracia abunde. Si donde hay pecado la gracia abunda, pues vamos a pecar. Esa sería la conclusión lógica. Y Pablo dice, no. Yo sé lo que tú vas a pensar. Así que antes que tú llegues ahí, te quiero dejar algo claro. Que no podemos decir eso de ningún modo. No hay forma que el antinomianismo, eso quiere decir que vivir sin ley, vivir sin mandamientos de Dios, eso no debe estar en nuestro vocabulario. Nunca la gracia debe ser excusa para la santidad. Tenemos que tener cuidado como vemos Romanos 7. En ocasiones hay personas que dicen, porque es que quiero hacer lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer eso es lo que hago. Así que por eso pues es que soy así. No es una excusa, hermanos. No es una excusa para el pecado el hecho de que la gracia abunde. Y Pablo nos va a dar las verdades para apoyar esto. Hermanos, no es portarse bien. Es debido a cosas que son verdad. Por medio de lo que Jesús hizo en la cruz, nuestra conducta refleja las verdades que creemos.
Y lo que vamos a ver es si somos esclavos o somos libres. La realidad es si somos esclavos del pecado o somos esclavos del Señor. Verso número 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, hermanos, y nunca tomemos por livianos estas dos palabras que voy a decir ahora? En Cristo. Esos en Cristo, unidos a Cristo, son gloriosos, hermanos. Es la realidad de lo que Jesús ha hecho y la verdad de que ahora estamos unidos junto a Él. Para ti y para mí, una realidad que hay es que ahora mismo estamos sentados junto a Cristo en lugares celestiales, porque estamos unidos a Él. No brinquemos esos en Cristo rápidamente, parémonos y adoremos al Señor por ellos. Porque si no te afectan, es que no has entendido la realidad bien de que tú ahora no estás aparte de Jesús, sino que eres uno con Jesús si has sido salvado por su sacrificio. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para la muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Él comienza haciendo una pregunta: ¿no sabéis? Y es interesante porque Él está asumiendo que esto es algo lógico que deberíamos saber. Es algo que no deberíamos olvidar, y uno de nuestros problemas es que olvidamos lo que somos en Cristo Jesús. No me digas que somos campeones. Lo que somos es que hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. Eso es nuestra verdad, esa es nuestra realidad. Y cuando fuimos bautizados en ese glorioso momento, hermanos, que no nos salva, pero es un reflejo de la realidad espiritual que Dios ha hecho en nuestras vidas, representa que vamos a la tumba y morimos juntamente con Cristo. Y ya la muerte no tiene dominio con nosotros y el pecado no tiene dominio en nosotros. Y salimos de esa tumba resucitados en nueva vida. Y somos parte de la misma persona en Jesús. Ya no eres esclavo. Una de las cosas más difíciles que le sucedió al pueblo de Israel fue que los sacaron de Egipto, pero había que sacar a Egipto de ellos. Y muchas veces nosotros, Dios nos ha salvado, pero como que queremos agarrar todavía a la vieja criatura. Quédate aquí. Porque no creemos esta realidad que ha sucedido un milagro en nosotros, de que ya no somos los mismos. Hemos sido sepultados con Él, ya no eres esclavo. La vieja criatura ha muerto. Nuestra unión con Adán es la vieja criatura. Y ahora estamos en el nuevo Adán, en Cristo, y nuestra unión con Él nos hace nuevos. Gloria sea a nuestro Señor por su salvación por nosotros. Es un milagro que hace en nosotros. En Colosenses 3 nos dice, verso 5: por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Lo que está diciendo es, si tú estás actuando de una de estas cosas, no te creas que la ira de Dios va a pasar por encima de ti. Y mira lo que dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Está diciendo en pasado, esa era tu conducta pasada. Por eso en el verso 4 dice que ahora vivir en novedad de vida. Hay algo nuevo que ha sucedido en nosotros. Y resucitamos con un propósito, y es ya no vivir como vivíamos antes, sino vivir como que estamos unidos con la persona de Jesús. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Hermanos, en la muerte de Jesús, nuestra vieja criatura murió con Él. El esclavo ya está muerto. Si estamos muertos, hermanos,
Tenemos que ver la implicación que tiene esto. Si nosotros morimos con Cristo, ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Esas son buenas noticias. Son gloriosas noticias. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Ves lo que dice? Al Cristo morir, ¿cuál era nuestra deuda? Era contra el pecado. Y teníamos que morir para pagar la deuda del pecado. Éramos esclavos de esa deuda del pecado. Pero al morir juntamente con Cristo, esa deuda ya ha sido pagada. Y ya no tenemos que pagar esa deuda y no somos esclavos de esa deuda. Yo no sé tú, pero aleluya. Aleluya. Yo no tengo que ya pagar esa muerte. Con la muerte de Cristo murió la muerte en mí. Porque ya Él murió, no tengo yo que ya morir. Y no debo morir como que estoy muerto. Ese es el resultado. Al Cristo morir es como si nosotros morimos. Y al Él resucitar nos da vida a nosotros, hermanos. Y somos libres para glorificar a nuestro Señor. No en perfección, pero sí con vidas que reflejen la gloria del Señor. Sí, dáselo, si se lo va a dar, dáselo fuerte. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir y la muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque por cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Hermanos, y esto es lo que es, nuestras quijadas deben estar aquí así. Así también vosotros. ¿Por qué? Porque somos uno con Cristo. Y si eso es una verdad para Cristo, escúchalo bien. No se te olvide. ¿Te acuerdas como decía al principio? ¿O no sabéis? Eso es que no se te olvide. Si eso es verdad con Cristo, es verdad para ti. Si estás en Cristo. El regalo que Jesús nos dio es que Él murió para que nosotros no muramos. Es como decía John Owen. En la muerte de la muerte, en la muerte de Cristo. La muerte de la muerte, eso quiere decir que la muerte se murió, ¿cuándo? Cuando Cristo murió. Hermanos, ¿a qué los seres humanos deben temerle? ¿Al coronavirus? ¿Sabes por qué le deben al coronavirus? Porque piensa que te vas a morir de eso. Pero ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros, hermanos. Ya Jesús murió por nosotros. Y no debemos vivir esclavos de la muerte. Y ser esclavos de la muerte es demostrando en que todavía vivimos en la naturaleza del pecado, donde le debemos a la muerte. Cuando vivimos de esa forma, quiere decir que todavía estamos en dominio de la muerte. Así que, ¿cuál es el regalo? Por medio de su muerte y su resurrección, nosotros somos uno con Él y lo que es verdad de Él es verdad de nosotros. Nuestra identidad, hermanos, es cambiada, es transformada. Somos diferentes. Somos vivos para justicia. Verso 11. Por lo que Jesús ha hecho, tú que estás aquí en Denton, Texas, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús. Si no fuera en Cristo Jesús, fuera imposible. Si fuera a decir simplemente, tú considérate muerto al pecado, dale, como dirían los mexicanos, dale, manito, dale, con fuerza, con ganas. No podemos, hermanos. Es la realidad de que estamos en Cristo Jesús. Es su gloria, es su adopción de nosotros, es su integración en nosotros que nos transforma y nos da esperanza. Así que aquí, hermanos, en cierta forma, el arrepentimiento no es decir, ok, voy a trabajar más duro para poder ser más santo como el Señor. El arrepentimiento es no creer las verdades del Evangelio, de que estamos muertos al pecado, porque Cristo murió. Cuando nos entregamos a esa vida es que no creemos la realidad de que Él murió.
Cuando estás batallando contra la lujuria y la pornografía y piensas que ese pecado es más grande que tú y que no puedes vencerlo, es porque no estás creyendo que Jesús dio su vida en la cruz para que ese pecado no tenga dominio sobre ti. Así que creemos, hermanos, al final, ¿qué creemos? El Evangelio. Lo que Jesús ha hecho y lo que eso significa para con nosotros. Así que el saber que somos libres nos libera del dominio del pecado. Hermanos, la gracia es el impulso para la santidad, no es la excusa para pecar. La pregunta es, primero era si continuaremos en pecado, la segunda es si continuaremos muertos. Y la respuesta es que debemos de presentarnos a Dios, porque somos siervos del pecado. No somos siervos del pecado, sino siervos de justicia. Verso 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis su lujuria. Por tanto, ¿qué quiere decir eso siempre? Por tanto, por lo que acabo de decir. ¿Y qué es lo que acabo de decir? La realidad de que Él murió para que el pecado no reine en nosotros. Si nosotros viniéramos aquí y simplemente fuéramos al verso 12 y dijéramos, no reine el pecado en vuestros cuerpos, traten fuerte, no se rindan, estaríamos haciendo solamente por nuestras fuerzas. Pero está diciendo por tanto, está diciendo por lo que Jesús ha hecho, por la realidad de la nueva identidad que tú tienes, porque eres una nueva criatura, porque Dios ha hecho un milagro en ti, por esa verdad que no reina el pecado. En vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que está diciendo, en lugar de presentarte para el pecado, preséntate para Dios. Muchas veces, hermanos, ¿usted sabe cómo batallamos el pecado? Yo creo que esta es a veces la forma que fallamos. Nos batallamos el pecado diciendo, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Y esa no es la forma de batallar el pecado. No voy a hacer esto, pero voy a presentarme hacia Dios. Voy a ver algo más glorioso. Voy a ver algo que en realidad va a tomar mis afectos. ¿Tú sabes la forma de vencer la pornografía? Es amando más a Jesús. Es yendo hacia Él. Tu carácter fuerte es amando más al Señor más que querer tener siempre la razón. Así que no solamente no lo voy a hacer, es voy a amar al Señor. Voy a presentarme hacia Él. Voy a ver su gloria y su majestad. Esa verdad que morimos con Cristo significa que estamos vivos en Él, pero la realidad, hermanos, es que todavía estamos luchando, peleando contra el pecado. Me encanta la cita de Lutero que dice, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Y este es el punto, hermanos. En verdad, y el mío parece a veces que sabe nadar bien. Yo digo, este es olímpico. Michael Phelps. Estas realidades no son solamente decir, bueno, nos vamos a meter de esto, que tenemos que meditar en ellas, creerlas, pero tenemos que también, hermanos, luchar contra el pecado. Saber que todavía vivimos con una realidad pecaminosa. No permitimos que el cuerpo gobierne. Voy a decirlo. No lo vi el show de halftime del Super Bowl. Yo sé lo suficiente que no debo ver a la tocaya mía, porque si yo soy Joselo, pues J-Lo. Hice reír a Salvador, no había hecho reír, estaba tratando la oportunidad. Y Shakira sabía que no lo tenía que ver. Y voy a decir algo que quizás no sea popular. Pero un hombre creyente, saludable, heterosexual, con niveles de testosterona normales, debe saber que si ve eso, va a pecar.
Debes saberlo. Mi pregunta, si alguien que me dice es que yo veo eso y no me afecta. Mi pregunta para él es, ¿qué cosas más degeneradas estás viendo o pensando que ves eso y no te afecta? Porque la única forma que eso no te afecta es que estás viendo algo súper más degenerado. Tu conciencia está tan dura que puedes ver eso sin que te afecte. Porque si tú estás batallando contra eso, cosas que a la gente no le afecta, te deberían afectar. Yo camino así, hermano. Porque la inmodestia, los hermanos de Miami, yo no sé cómo ustedes pueden vivir. Es tan, pero a nadie le afecta. ¿Por qué? Porque has permitido que tu corazón se entenebre, se ponga, bueno, usted sabe lo que estoy diciendo. Y lo que sucede en ocasiones es que no creemos que todavía tenemos que luchar contra el pecado. Que todavía tenemos que presentarnos a Dios y no presentarnos al pecado. Porque aunque ya nuestra redención ha sido completada, todavía no ha sido consumada. Estamos en el already not yet. Y aunque todas esas verdades de Jesús son verdades para nosotros, las creemos y las implementamos. Creemos la doctrina del pecado, que somos pecadores, hermanos, y no como una excusa para pecar. A veces yo creo que cuando decimos los reformados, somos pecadores, entonces decimos, si soy pecador, pues no voy a tener que batallar. No, sabemos que somos pecadores, y porque sabemos que somos pecadores, eso nos lleva a luchar contra nuestro pecado por medio de la gracia. Hermanos, cuando tú estás luchando contra tu pecado, estás vivo. Estás vivo. Y yo quiero animarte, quizás aquí, algunos de ustedes, que sepan identificar entre la tentación y el pecado. Porque yo creo que muchas veces algunas personas se desaniman porque están luchando. No, si estás luchando es porque estás vivo. Porque el Señor te ha dado una conciencia que reaccione. No te desanimes. Hay personas que a veces me dicen, yo quisiera vivir hasta los 100 y pico de años. Ahora mismo Salvador me dice que tu mamá tiene 90 y pico de años. Yo le digo a la gente, yo no quiero vivir más de 75, 80 años. Le voy a decir por qué. Yo me tengo que levantar todos los días y luchar contra mi lujuria y luchar contra mi sentido de autojusticia. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Yo no quiero levantarme, tener 80 años y tener que levantarme a pelear contra eso. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero verlo a Él. Porque el de hecho de que tengo que pelear contra mi pecado todavía debe hacerme anhelar el cielo. Debe hacerme anhelar que quiero estar con Él y que deseo estar con Él. Si tú estás luchando contra el pecado, estás vivo. Anímate. Pero si el pecado prevalece sin oposición, estás muerto. No importa cuánto vivo te hace sentir ese pecado. Estas son palabras de John Owen. La voy a leer otra vez. Si estás luchando contra tu pecado, estás vivo. Anímate. Pero si el pecado prevalece sin oposición, estás muerto. No importa cuán vivo te hace sentir ese pecado. Anímate, santo, combativo. Y eso nace de una nueva identidad que tenemos. Ya no somos esclavos, somos hijos, somos parte. Tenemos esta nueva identidad en nosotros. Dios nos ha libertado, hermanos. Y tenemos que tener cuidado con la sutileza del pecado. Jayo, son las 9:49, pero yo empecé como 15 minutos más tarde, así que se aguantan. Hace poco fui y compartí con un pastor cubano, no voy a decir el nombre, y él dijo algo que me impactó. Y yo creo que presenta esta realidad, porque muchas veces cuando pensamos luchar contra el pecado, lo que viene a nosotros es adulterio, lo que viene es homicidio, vienen estos pecados grandes. Y lo que nos damos cuenta es que muchas veces nuestras batallas son en la sutileza del pecado. En la cultura que nos hace actuar de cierta forma y no nos damos cuenta porque hemos dejado que Babilonia nos abrace y nosotros la hemos abrazado a ella. Hermanos, la mayoría de los creyentes hacen bien la batalla contra la persecución. Donde muchos creyentes le va mal
Es la sutileza del mundo. Y esa es la lucha que tenemos nosotros acá. Estaba con este pastor cubano que me dice, yo siempre odié el comunismo y pensaba que el comunismo era lo peor, hasta que viví un tiempo fuera de mi país y vi una cultura que no era comunista y me di cuenta qué tan comunista era yo en la forma que actuaba. El punto es este, hermanos, no nos damos cuenta de la sutileza del pecado y entregamos nuestro cuerpo para el pecado. Miren 1 Corintios 9 como Pablo habla acerca del pecado. ¿No sabéis que los que cogen en el estadio, todos en verdad cogen, pero solo uno obtiene el premio? Coged de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, ya de esta manera cojo, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Lo que Pablo dice es porque tengo una nueva identidad, porque tengo la esperanza de ir a una corona incorruptible, de recibir el premio, lo hago, me doy con todo lo que tengo que hacer. Hermanos, Jesús ya hizo lo más difícil para nuestra santificación. Él lo hizo. Y por eso podemos con todo lo que tenemos, hermanos, en respuesta a eso, responder en santificación. Hermanos, y el punto que dice aquí de que no nos entreguemos al pecado, no es que el cuerpo causa el pecado, pero es el instrumento para que se manifieste. Así que la motivación, hermanos, la motivación es gracia y lo vemos en el verso 14. ¿Por qué no nos entregamos al pecado y nos entregamos a Dios? Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es el impulso para nuestra santificación. Bajo la gracia, el pecado no domina. Y si el pecado no domina, no hay ley sobre nosotros. La razón para hacer santificación es que Él ha pagado el liberarnos de que nosotros tengamos que pagar las consecuencias de la ley. Hermanos, ya no somos esclavos, somos libres. No es una santificación por autotrabajo, es la respuesta adecuada a lo que Jesús ha hecho por nosotros, hermanos. Y ese es no quiero dar mi testimonio como algo normativo, pero fue lo que yo experimenté, hermanos. A los 17 años de edad, el Señor hace algo en mi vida. Me acuerdo el día, estaba en un campamento de adolescentes y estaban cantando la canción, se llama Shine Jesus Shine. ¿Quién puede decir que se convirtió con esa canción? Y en ese momento yo me acuerdo, yo me vi como pecador y vi al Señor como la única alternativa. Y el Señor me quebrantó. Y eso creó, hermanos, una pasión para mí. Yo fui a la universidad, yo me acuerdo, yo le hablaba al que fuera. Usted estaba en mi camino, yo te iba a hablar de Jesús. Era algo, pero a mí me enseñaron que por eso tenía que ser perfecto. Porque ahora soy cristiano, tenía que ser perfecto. Y luego de varios años yo me di cuenta que yo no podía ser perfecto. Yo estaba consciente de eso. Yo estaba bien claro, porque si Pablo trató de ser perfecto, yo también traté de ser perfecto y me di cuenta que no podía. Y cuando me caso con mi esposa, ella se cree ya recién convertida, yo la vi recién convertida y dije, esta la voy a agarrar antes que la agarre otro. Y ella pensaba que se estaba casando con este cristiano sólido que le iba a liderar, y cuando nos casamos ella se da cuenta que yo estaba súper desanimado. Porque yo sabía que no podía ser perfecto hasta que alguien me predicó el Evangelio de la Gracia, hermanos. Hasta que alguien me dijo, no es que tú tienes que ser perfecto, es porque Jesús es perfecto, tú eres aceptado, tú eres amado. Y cuando yo quería esa identidad, hermano, pecados que yo traté de vencer por mi fuerza, de momento esa carga se fue de mí.
en respuesta a la gracia que había recibido del Señor. Lo que yo había tratado de ahorcar, al ver la gloria de Jesús, se hizo menos atractivo. Hermanos, la gracia nos liberta para poder ser aquellos que entregamos nuestros cuerpos, no al pecado, sino a Dios. Así que la gracia es el impulso para la santidad, no la excusa para pecar. El punto número 3 y punto final, la pregunta es ahora si continuaremos en esclavitud. Continuaremos en pecado, continuaremos muertos, continuaremos en esclavitud, hermano. Y esta es la dádiva de Dios, este es el regalo de Dios, que somos libertados del pecado. Verso 15, entonces ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, os hiciste obediente de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuiste entregado. ¿Ves cómo la obediencia de corazón está atada a lo que creíste? Haciendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia, hermano. La importancia de lo que creemos para ser libres. Lo que nos liberta es la obediencia de corazón de que creemos lo que es correcto. De la gracia salvadora del pecado. El verso 17 nos dice que éramos esclavos, pero ahora somos obedientes por medio de la doctrina. Hay un cambio, hermanos, de identidad. Hay un cambio de lo que éramos a lo que somos ahora. Y lo que somos ahora dicta cómo actuamos. A mí no me gusta dar muchas ilustraciones de películas. Y si no ha visto esta película, lleva meses afuera, así que no es culpa mía que le voy a chotear lo que voy a decir. Chotear en Puerto Rico es como decirle algo que... La película de Star Wars, la última. Personaje principal, Rey, nos dicen en esta película que ella es familiar del emperador malvado, Palpatine. Y parte de la lucha de la película es si ella va a ceder a esta identidad biológica de ella o lo que ha sido puesto en ella por medio de la fuerza va a terminar teniendo un efecto en ella. Y la película termina diciendo ella misma que ahora ya es Rey Skywalker. Hermanos, no somos identificados por nuestra identidad de nacimiento, hermanos, sino por la que hemos sido adoptados. Entonces, si porque estamos en la gracia pecaremos, de ningún modo. El regalo que Dios nos da es la libertad del pecado. Y ahora, en vez de ser esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia, de la piedad. Verso 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres en cuanto a la justicia. Verso 21. ¿Qué fruto tenéis ahora en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. Oh, hermanos, algo que tenemos que tener es que ahora miramos hacia atrás y nos avergonzamos de las cosas pasadas. Porque tenemos una nueva vida que ha sido puesta en nosotros. Usted nunca ha hablado con creyentes que cuando están hablando de su testimonio pareciera que se jactaran de las conductas pasadas. No, yo era un mujeriego y como que hasta se relamben. No, nos avergonzamos de esa conducta. O gente que dice, a mí nadie, yo al que fuera le metía y tú sabes que no le dio ni un mosquito, pero sabes, siempre que dicen que le dieron a todo el mundo, eso a nadie le dieron. Pero tú los ves como que se jactan. No, hermano, nos avergonzamos de que un día estábamos ciegos y no veíamos. Pero ahora tenemos buenas noticias. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Este es el regalo, hermanos.
Este es el fruto que tenemos por lo que Dios ha hecho por nosotros y como resultado la vida eterna. O sea, quiero que vean el punto que hace Pablo aquí. Él no está diciendo que nuestra santificación nos gana la vida eterna, pero está diciendo que es un paquete que viene junto. Aquellos que desean la vida eterna, desean experimentar ya esa vida eterna en el presente. Porque no jugamos con esto, hermanos, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios para sus hijos es vida eterna, que es Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el fruto, hermanos. Así que si hemos sido salvados por gracia, el fruto es santificación y eso es lo que deseamos. Y ahora presentamos nuestros cuerpos, no para el pecado, porque cuando pecamos éramos expertos en pecar, ahora nos queremos hacer expertos en justicia. Aquellos que me conocen saben que desde los 39 años comencé a correr y he cogido maratones, medios maratones. Este último año he cogido un poquito menos, pero hermanos, cuando uno va a coger un maratón, uno no simplemente dice, yo quiero coger un maratón, se anota y llega a la salida y dice, voy a coger este maratón porque esta es mi identidad ahora, coger un maratón. Voy a coger este maratón. Hermano, usted lo va a coger con la lengua por fuera a la 1.5 así. Le van a tener que dar a CPR. No es posible, es imposible eso. Uno tiene que entrenar, uno tiene que prepararse. Uno tiene que entrenar para coger. Ahora mismo yo no he estado entrenando en los últimos 6 o 7 meses y me llevas a un maratón, no hago nada. Pero cuando entrené, y entrené por meses, fui a esa línea de salida con confianza de que iba a terminar la carrera. Porque sabía que mi ser, mi cuerpo había cambiado. Pero usted sabe algo, hermanos. Si yo hubiese entrenado y entrenado y entrenado, yo nunca le hubiese ganado a uno de Kenia. ¿Saben que los de Kenia son los kenianos? Yo cogí un maratón y mi hijo lleva un letrero que decía, mi papá es mi keniano. No sé si era un halago o era un insulto, pero vamos a dejar ahí. El punto es este, hermano. Los que pueden ganar el maratón es porque tienen un DNA que no es solamente entrenar. Hay algo en su físico que le permite coger a esa forma. Tú puedes entrenarte a la santidad, pero si el DNA no es keniano, no vas a terminar la carrera. Y en la cruz del Calvario, Jesús cambió tu DNA. Jesús cambió tu DNA para ser aquel que puedes terminar la carrera y cogerla en eficiencia. Hermanos, no seamos simplemente calvinistas, no seamos sana doctrina, no seamos académicos, seamos aquellos que por medio de lo que estudiamos, por medio de lo que meditamos, por medio de mirar el glorioso evangelio, somos libres de la esclavitud del pecado por el efecto del verdadero evangelio en nuestras vidas. Que la gente nos mira y digan, ellos son diferentes, hay algo en ellos. No es que tienen mucho aquí, es que hay algo que ha cambiado y es que nuestro DNA somos diferentes. Hemos sido adoptados y ahora podemos, hermanos, podemos entregarnos a la santificación. El evangelio de Cristo es para que seamos libres, hermanos. Y nuestra esperanza es que nuestro Dios no es como la reina Isabel que está lejos. Nuestro Dios está cerca y Él está con nosotros para asistirnos en tu lucha contra la lujuria, en tu lucha como esposa con resentimiento, en tu lucha, en tu cansancio al tratar de criar a tus hijos, en tu lucha porque eres impaciente, en mi lucha cuando me voy a montar en un avión que siempre me pasa algo que quiere robarme la paz, pero no es robarme la paz, es el pecado que habita en mí. Él está cerca, hermanos. Porque Él murió para que seamos uno con Él. Así que, hermanos, su cercanía, lo que Él ha hecho por nosotros, nos hace ser aquellos que deseamos ser más como Él. Yo estoy convencido de esto, hermanos. La única forma
que somos más como Jesús es mirando a Jesús. Es mirándolo a Él. En Isaías 6, en 2 Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria. 2 Corintios 4, que dice que el rostro, la gloria del Señor se resplandece en el rostro de Jesús. 2 Corintios 5. Y en Hebreos 2, hermanos, por tanto, aquellos que estamos muertos, quedamos esclavos, mira lo que hacemos para coger esta carrera. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado. Este aspecto de quitarnos el pecado, de morir al pecado, que tan fácilmente nos envuelve, y cojamos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Oh, hermanos, nos quitamos el pecado ¿cómo? Mirándolo a él, mirando su gloria, mirando su santidad y sabiendo que somos unos con él. Nosotros no podemos decir, voy a ser mejor. No, miramos a lo mejor, a Jesús, el que dio su vida para que tú y yo tengamos una nueva identidad. Y esa nueva identidad, hermanos, es una de santidad para su gloria. Que seamos un pueblo transformado por lo que Jesús ha hecho. Que seamos conocidos e identificados por la marca del creyente, la santidad. Oremos, Señor, cuán bueno tú eres, que tomas a pecadores y nos das esperanza al transformarnos. Señor, miramos a tu Hijo, a Jesús de Nazaret, colgado entre el cielo y la tierra por nuestros pecados. Y te pedimos que entendamos por tu misericordia cuál es nuestra identidad, que en esa cruz nosotros morimos juntamente con Él. Y al morir juntamente con Él somos ahora algo diferente. Y eso diferente es aquello que puede, por tu gracia, ahora servirte. Gracias por cambiar nuestra identidad. Gracias por cambiar nuestro DNA. Y permítenos, Señor, que la gracia sea el combustible, no sea aquello que nos detenga, sino aquello que nos impulsa a la santidad. Porque si es tu gracia que nos impulsa, al final tú eres quien te lleva a la gloria. Señor, en especial quiero orar si hay personas que están desanimadas en medio nuestro. Si aquellos que son tus hijos trae arrepentimiento, si hay un área de oscuridad, pero trae ánimo a aquellos que están desanimados y que vean en ti la gloria necesaria para poder continuar la carrera. Esta es nuestra oración. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.